Hermanos, abrimos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Queremos avanzar hoy en este capítulo, que es un capítulo muy importante. Yo sé que tenemos tiempos especiales en la predicación, ¿verdad? De gran inspiración en su palabra. Este es un capítulo que debe ser más que predicado, enseñado. Y es lo que quisiera poder hacer con ustedes. Hemos estado hablando acerca de la unidad del pueblo de Dios, la unidad de la iglesia. Oímos mucho hablar de unidad entre los cristianos. Y es importante porque hemos dicho que de la unidad en el pueblo de Dios, en la iglesia, depende también nuestro crecimiento espiritual. En otras palabras, a veces hemos visualizado el crecimiento espiritual de un cristiano como algo individual, como algo que podemos hacer yo allí separado en mi urna de cristal, yo allí en mi casa con mi Biblia delante del televisor. Pero la palabra nos está retando a ver una realidad diferente. Y la realidad diferente que vamos a tratar de enseñar en esta mañana y quizás terminar el domingo que viene, es que el crecimiento del cuerpo, el crecimiento de los hijos de Dios depende y está relacionado con la unidad en el cuerpo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad darnos a la tarea de discernir cuál es esa unidad. Es lo que hemos estado tratando de hacer. ¿Cómo es que se puede lograr esa unidad? ¿Cómo después mantenerla y preservarla de tal manera que el cuerpo y todos sus integrantes puedan crecer en la vida cristiana? Vamos a orar antes de entrar en el texto en esta mañana. Padre amante, una vez más te doy gracias porque podemos venir a tu palabra. Señor, lo hacemos con temor y temblor. Padre, lo hago consciente de que no soy ni digno ni suficiente para hacerlo. Pero en el llamado que has puesto en mi vida para hacerlo, vengo delante de ti y te ruego que nos ayudes hoy a ver esta palabra versículo por versículo. Te ruego que nos ayudes hoy a sacar enseñanza que pueda enriquecer, Señor, y afianzar a nuestra iglesia en este llamado a la unidad. Oh Señor, bendice tu palabra hoy, leída y expuesta en cada uno de nuestros corazones. Porque te lo pedimos en los méritos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros comenzamos leyendo los dos primeros versículos de este capítulo 4. El primer versículo dice: yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo primero que hemos visto, que para la unidad del cuerpo, para poder crecer en esta unidad, tenemos que conocer nuestro llamado y andar de una manera digna al llamado que hemos recibido. Y hemos ya establecido que este llamado es un llamado que todos tenemos en común. ¿Qué llamado es? El llamado a la salvación. Que vamos a poder lograr unidad, mantener y preservar la unidad del cuerpo cuando vivamos conscientes del llamado que hemos recibido a través del Evangelio a nuestra común salvación. Que ese llamado a la salvación implica un caminar de una manera específica. Que nosotros tenemos que meditar en este llamado que Dios nos ha hecho a ser parte de su pueblo. Y hemos dicho que también para poder preservar, mantener la unidad del Espíritu, tenemos que darnos cuenta cómo es que estamos en esta salvación. ¿Cómo es que hemos sido llamados? En otras palabras, para poder caminar digno del llamado, tenemos que discernir
cómo hemos sido llamados a esta salvación y de qué manera hemos entrado en ella. Y de ahí entonces nosotros hemos dicho que ninguno de nosotros ha entrado a esta salvación por méritos propios. Que ninguno de nosotros ha entrado por obras de justicia que Dios haya visto. Que ninguno de nosotros ha traído calificaciones delante de Dios, morales o espirituales, para que entonces Dios califique como dignos de este llamado. Si nosotros somos sinceros delante de Dios y podemos hoy por su Espíritu darnos cuenta cómo hemos entrado, hemos leído que dice la palabra que Dios nos ha hecho aptos para entrar en esta salvación, que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que lo hizo cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos llamó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por esa gracia, ese amor, esa misericordia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, por esa misericordia que nos ha alcanzado. El apóstol Pablo quiere que meditemos y pensemos por qué es que estamos en este cuerpo. Para poder ser llamados a una unidad, no hay nada que nos una más que saber que todos somos miserables pecadores. ¿Cuál es la calificación para estar en el cuerpo? Ser un pecador. ¿Cómo hemos entrado a través de la cruz a este cuerpo? La cruz llama a pecadores. Si usted es un pecador y se reconoce pecador, entonces usted califica para un Salvador. Recuerdan, en un momento el Señor Jesús tuvo palabras para un grupo de religiosos que no se consideraban que tenían necesidad y que estaban enfermos. Cuando vio que el maestro caminaba con los pecadores, cuando vio que Jesús se sentaba con las prostitutas, con ladrones, con los pecadores del mundo, porque Él había dicho, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando vieron a este Jesús llamando a pecadores, acercándose a ellos, restaurándolos, perdonándolos, levantándolos, teniendo ahora comunión, llamándolos al reino, pues ahí salieron aquellos que no caminan dignos de este llamado y dijeron enseguida, vuestro maestro, le dijeron a sus discípulos, come con pecadores. Y el Señor fue rápido para enseguida decirles, los que están sanos no necesitan de médico. Pero yo he venido a buscar y a salvar a aquellos que tienen necesidad. ¿Quería decir eso que los fariseos y los escribas no tenían necesidad? No. Ellos sí estaban muy necesitados, los que el orgullo y la arrogancia religiosa y la hipocresía no les permitía entrar en este llamado. Por eso es que el Señor tiene palabras muy duras para ellos. Y les dice inclusive, ustedes no dejan entrar a sus seguidores al reino. Cuando ustedes cogen a un prosélito, a un estudiante, a un discípulo y terminan con él, lo han hecho 100 veces más reos del infierno. Ustedes ni entran ni dejan entrar. Porque ¿qué se necesita para entrar? Se necesita venir a la cruz. Se necesita reconocernos pecadores. ¿Quién necesita un Salvador? El que se reconozca un pecador. Y decíamos el miércoles pasado, podemos hacer esto en una manera más hiperbólica y decir, ¿quién necesita un gran Salvador? Y decíamos, un gran Salvador lo necesita alguien que se considere un gran pecador. Pero en mi caso yo tengo que decir más. ¿Quién necesita un gran, fuerte, poderoso y fiel Salvador? Un muy débil, necesitado e infiel pecador. Y eso somos nosotros como pueblo de Dios. ¿No das tus gracias a Dios que el Dios que nos ha salvado es fiel?
que el Dios que nos ha salvado es fuerte, que el Dios que nos ha salvado tiene un amor y una gracia fija, inquebrantable. Nuestro amor varía, fluctúa. Nuestro servicio varía, fluctúa. Nuestras obras fluctúan y cambian. Nuestros sentimientos y emociones cambian. Pero nuestro Dios, en su pacto de gracia, de misericordia, a favor de su pueblo, permanece fiel. Hermanos, cuando nosotros conocemos este llamado de esta manera, entonces podemos caminar como digno de este llamado. ¿Por qué? Porque cuando podemos meditar en nuestra entrada en este llamado, y ya hemos visto los textos en referencia a esto, cuando Pablo llama y dice, no son muchos de ustedes nobles, no son muchos de ustedes ricos, no son muchos de ustedes, ¿verdad?, educados ni poderosos, sino dice que a lo bajo de este mundo, ¿verdad?, a lo débil de este mundo, a lo pobre de este mundo llamó Dios para avergonzar a lo fuerte. Todos nosotros hemos entrado a esta salvación con un llamado que nos humilla. ¿Cómo vamos a mantener unidad en el cuerpo y preservar unidad cuando caminemos digno de este llamado y el llamado nos va a humillar? Por eso es que el apóstol Pablo sigue diciendo, con toda humildad y mansedumbre. ¿Se dan cuenta cómo caminar digno del llamado? Enseguida pudiéramos decir, caminar digno del llamado es caminar en santidad, claro, eso está implícito. Pero caminar digno del llamado primero es caminar ¿cómo? En humildad, en mansedumbre, y sigue diciendo, soportándonos los unos a los otros. ¿Qué sigue diciendo allí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Somos llamados a caminar en santidad. Somos llamados a poder caminar en obediencia al Señor. Pero la esencia de este llamado y lo que nos va a ayudar a caminar en santidad, en obediencia, es cuando nosotros disminuyamos. Cuando nosotros seamos traídos bajos. Low, en inglés dice low. Bien bajos, es lo que dice la palabra en inglés y en el original. Es algo que no se levanta del suelo. Porque así hemos entrado en esta salvación y así estamos en ella, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no porque Dios haya visto algo en mí, sino que te ha salvado de pura gracia, te ha perdonado de pura gracia. Por eso es que tenemos toda persona que experimenta este llamado, que conoce este llamado. Lo decimos de boca, ¿verdad? Lo hablamos con nuestros labios. Decimos, yo no soy digno. Y decimos, yo soy un pecador. La pregunta es si de veras lo crees en tu corazón. La pregunta es si de veras te has visto delante de Dios como ese pecador, gran pecador, que necesita a ese gran Salvador. Porque si lo has visto, entonces tú vas a caminar digno de ese llamado. ¿Cómo? Con toda humildad. ¿Cómo puede caminar un gran pecador? Si no es con toda humildad. Como caminó aquella mujer que entró en aquella fiesta donde Cristo estaba. ¿Recuerdan? Que Nancy Lee Dumas nos recordó. Aquella mujer que entró y fue a los pies de Jesús. Ella no recibió reconocimiento. Nadie se dio cuenta que ella estaba ahí, ni siquiera quería quizás que se dieran cuenta, pero ella sabía que la fiesta verdadera era a los pies de Jesús. Tu fiesta, tu liberación, tu libertad, tu perdón, la gracia liberadora, tu futuro, el propósito de Dios en tu vida está a los pies de Jesús. Esa mujer libertada, perdonada, amada por el Señor, vino y sabemos la historia que con sus lágrimas y con su pelo, al Señor que no le habían limpiado los pies, no se lo habían lavado, no le habían dado un beso, no le habían dado un abrazo. ¿Por qué? Porque estaba en casa de un fariseo, de alguien que en su corazón estaba lleno de orgullo. Alguien que no se podía humillar, que no se podía reconocer un gran pecador delante del gran Salvador de los hombres.
El apóstol Pablo mismo dice, porque este es un fiel dicho, que Dios vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese eres tú, pueblo. En la medida que tú profundices en este llamado, vas a caminar digno de Él. Y va a haber unidad en el cuerpo. Unidad en el cuerpo. Porque ¿qué trae la desunidad? Ya hemos visto la altivez, el orgullo, mi agenda, lo que yo busco, yo mejor que tú me amenazas. Eso es lo que trae ¿qué? La ruptura. Pero cuando la carne nos amenace ahí, el llamado nos recuerda que somos. Inmediatamente nos debe traer ¿a dónde? Abajo. Y cuando nosotros bajamos, ¿qué encontramos abajo? Los pies de Jesús. Al Salvador esperando. Al Salvador crucificado por ti y resucitado para enriquecerte en Él, en su gracia. Por eso es que sigue diciendo Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a tener unidad y a mantenerla en la medida que reconocemos el llamado, caminemos digno de Él. El fruto del Espíritu produce estas actitudes en nuestros corazones. Solícitos en guardar, versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora sigue diciendo el apóstol Pablo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado, en esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo repite un. Hay una unidad. La unidad del llamado en el Evangelio, caminando digno de Él, el fruto del Espíritu. Y ahora dice una fe, un cuerpo. Tenemos una unidad ahora en este cuerpo que es doctrinal. El Señor nos ha enseñado. El Señor nos ha traído una revelación. Si ustedes se fijan, habla del cuerpo, del Espíritu. Habla del Señor, de una fe, del bautismo, de Dios, del Padre, la soberanía de Dios. Estas pudieran ser cabezas doctrinales para nosotros desarrollar y pensar en ellas. ¿Qué mantiene y qué cementa en esta actitud del Espíritu, en este llamado, nuestra unidad? Los distintivos doctrinales de nuestra fe. Y queremos hacer énfasis en eso en esta mañana. Vivimos en un tiempo donde los hombres dicen la doctrina no importa. No importa la doctrina, lo que importa es nuestra experiencia con Cristo. Hermanos, yo le quiero decir en esta mañana que aunque nosotros tenemos una experiencia con el Señor, esa experiencia es siempre mediada a través de su palabra. Yo no necesito doctrina. Pregunta, ¿tú crees que Cristo es Dios que se encarnó? ¿Tú crees que Cristo es Dios y se encarnó para morir en la cruz? ¿Tú crees que Cristo es Dios, se encarnó para morir en la cruz y se hizo el sustituto de pecadores? ¿Tú crees que ahí en la cruz hubo expiación de pecado? Si tú crees todo eso, crees mucha doctrina, porque cada uno de eso es una doctrina de la fe. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Todo lo que hemos recibido es una enseñanza de parte de Dios a través de Cristo Jesús, para a través de la enseñanza del Evangelio, para a través de entender qué enseñanza, la enseñanza de quiénes somos. La enseñanza de quién es Dios, la enseñanza de quién es Jesús. Eso es doctrina. Eso es, pueblo, teología. ¿Qué quiere decir teología? Conocimiento de Dios. Si tú eres un cristiano, tú eres un teólogo. Porque conoces a Dios y conoces la doctrina de Dios. Conoces la enseñanza que Jesús ha traído para poder llegar al Padre. Es triste hoy que nosotros a veces lo hacemos de una manera quizás sin saber, sin poder discernir, ¿verdad?
Pero la iglesia está abriéndose al ataque del enemigo por no mantener y conocer y discernir la enseñanza de su palabra. Comenzando con el evangelio, que es esta doctrina que hoy les he hablado para comenzar de nuestro caminar y llegar a la fe. Pero el apóstol Pablo menciona otros distintivos de la fe. No es nuestra... Lo que queremos hacer en esta mañana no es entrar a analizar estas doctrinas. Eso lo hacemos, ¿verdad? Todas las semanas en estudio bíblico. Lo que queremos es resaltar que en esta unidad, una manera de preservar y mantener la unidad del cuerpo es preservar y mantener nuestra unidad doctrinal. Por eso es que en esta pasaje un poquito más abajo, mira lo que dice la palabra aquí en Efesios 4, dice aquí en Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cada vez que usted hable de conocimiento, usted está hablando de doctrina. Pastor, yo conozco a Dios de una manera intuitiva. Dime algo más acerca de eso. Pastor, yo lo siento aquí en mi corazón. Yo no disputo con que sentimos a Dios, pero también sentimos un buen merengue y una buena bachata. También sentimos un buen café cubano. Sentimos muchas cosas. La pregunta es cómo discernir de dónde vienen nuestros sentimientos. La pregunta es cómo nosotros saber que tenemos una experiencia de Dios que es de Dios. Y que no es del error, que no es del mundo, que no es del diablo, que no es de los demonios. ¿Cómo poder discernirlo? Conociendo la palabra de Dios. Conociendo la enseñanza de su palabra. Por eso es que dice Pablo aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y enseguida añade, y del conocimiento. No hay que ir a la universidad para llegar a esta unidad. No hay que tener un coeficiente alto de inteligencia, no, pueblo. Esto es algo que el Espíritu trae a nuestro corazón y revela las verdades de Dios en su palabra a nuestra vida. Un ejemplo de eso era mi abuelo, que no tenía ningún nivel escolar y el Señor le reveló su palabra. Yo he visto aquí hombres y mujeres entender la doctrina y la palabra de Dios de una manera poderosa. Yo me gozo con muchas de ustedes cuando veo los posts de Niurka, de Alina y otras, ¿verdad? Cuando veo a personas sin nivel escolar entender las grandes verdades de Dios y ver entonces el crecimiento en sus vidas espirituales. Hermanos, porque no hay crecimiento sin entender la mente de Dios y creerla y ser impactado y ser cambiado por ellas. El conocimiento envanece, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no estudio. Hermano, el conocimiento envanece cuando no es el conocimiento correcto de su palabra. Porque cuando tú conoces la doctrina del Evangelio, ese conocimiento que hace, te humilla. No puedes tú conocer la doctrina del Evangelio correctamente y creerla y mantenerte altivo y arrogante. Esa doctrina del Evangelio, ese conocimiento, ese entendimiento te va a humillar, va a impactar tu vida práctica. Pero vivimos en un tiempo donde las personas quieren echar a un lado la labor difícil de venir a la palabra de Dios. El caminar manteniéndonos en el estudio de su palabra. Y yo quiero decirle en esta mañana, pueblo, si usted cree que vamos a prosperar como iglesia, si usted cree que vamos a crecer en unidad sin conocer las doctrinas, las enseñanzas, el consejo de Dios revelado en su palabra, está completamente equivocado. Si usted cree que de alguna manera la presencia de Dios va a ser ministrada a usted sin el entendimiento y la madurez en el conocimiento de su palabra, usted va a continuar siendo un bebito en Cristo Jesús. Fíjense lo que ha pasado en este mundo
en el ambiente cristiano. Cuando las personas se echan a un lado el llamado a perseverar en la doctrina del Señor y a buscar la unidad del conocimiento. Mira lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. El que llega a un entendimiento y a la unidad del Espíritu en el llamado del Señor doctrinal a conocer el consejo de Dios, dice su palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué fluctuamos? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Como le gusta al diablo que usted diga, la doctrina no es importante. Porque entonces él te hace presa de vientos de doctrinas errados. No hay peor ignorante que el que no conozca precisamente lo que está creyendo. Si usted no conoce lo que estás creyendo, porque estás creyendo algo, lo único es que no estás consciente de lo que estás creyendo. Pero dice, la doctrina no importa la doctrina, pero ya esa es tu doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? Que no importa la doctrina. Eso es una doctrina. Aquel pensamiento que en tu mente se arraigue, aquel pensamiento que en tu corazón se entrone, aquel argumento al cual tú le des la primacía en tus pensamientos en cuanto a cómo ordenar y vivir tu vida cristiana, ahí está tu doctrina. Y todos tenemos pensamientos porque somos seres pensantes. Para algunos la doctrina es, no importa la doctrina. Lo importante es que yo vaya, que cante 2 o 3 coros, que me sienta alegre. Lo importante es que yo haga esto en la cocina, haga algo en la iglesia. Esa es tu doctrina. Es una doctrina errada. Hay otras personas que tienen diferentes vientos de doctrina que abundan hoy. Pero hay una doctrina en la palabra. Ustedes recuerdan cuando el Señor llevó a Felipe allí, aquel hombre, aquel eunuco que iba a Candace en Etiopía. Ese hombre estaba leyendo la palabra. Y Felipe vino y le dijo, ¿cuál fue la pregunta? No le dijo, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que lees? No le dijo, dime tu perspectiva acerca de lo que lees. Él fue directo a preguntarle, ¿entiendes lo que lees? En otras palabras, hay una manera, alma, de entender los pensamientos y la mente de Dios. Y en ese entendimiento te va la vida. En lo que entiendas acerca de lo que Dios ha revelado y creas, y lo creas como fiel para poner tu vida sobre eso, te va tu futuro. La palabra de Dios nos llama a esta unidad doctrinal, a esta unidad de la fe. Mira lo que dice, mantén ahí el dedo en Efesios. Y vayamos un momentico a primera de Timoteo, capítulo 4. Allá en primera de Timoteo veamos lo que Pablo le dice a un pastor joven. Primera de Timoteo, capítulo 4. Comenzando en el versículo 13. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ay, pastor, a mí no me gusta leer. ¿Sabes qué? Puedes escuchar. Yo sé que hay personas a veces que no saben leer. Hay personas que están ciegas. Pero lo que tenemos que hacer es que recibir la palabra de Dios. La lectura es para poder comprender la palabra de Dios. Dios las puso en un libro, en una medida de un conocimiento para poder contrastarla con lo que otros van a decir. Por eso esto le llamamos el canon de las Escrituras. Desde el principio, cuando empezaron los apóstoles a enseñar y estas cartas a circular, empezaron a salir copias y copias y copias y copias. Y en eso radica el poder de lo que Dios ha hecho con las Escrituras. Que no hubo un solo medio de diseminación de esta palabra, sino que empezaron a salir decenas, cientos y eventualmente miles de copias.
donde esta palabra quedó escriturada, quedó allí plasmada. Y después cuando venían retos a esta palabra, aquellos que la habían recibido decían, esto no es igual que lo que hemos recibido. Está escrito aquí, o esta tradición que nos ha llegado, o esta otra enseñanza, no es igual a la forma de doctrina, de enseñanza que hemos recibido. Dios nos ha dejado su santa palabra para protegernos de los ataques del enemigo, para proteger la unidad, la cohesión en el cuerpo de Dios de aquellos ataques al evangelio, que son ataques entonces al corazón de la iglesia. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo fue llamado a ser un pastor maestro, a ser un anciano. Anciano, pastor es lo mismo. Y los pastores deben ser también maestros, porque su primer llamado es a poder presentar delante del pueblo de una manera clara el consejo de Dios. Enseñamos, predicamos, porque la predicación también trae consigo exhortación, inspirar al pueblo a poder caminar en esto que hemos recibido. Y él le dice a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Tu aprovechamiento en qué? En la santa palabra, en las escrituras, en aquello que el pueblo necesita para vivir sus vidas cristianas. Timoteo, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Alguien me decía de uno de los pastores de nuestra asociación: hoy estamos enfrascados, queremos ver cómo traer unidad, cómo va a haber avivamiento, qué podemos hacer, estamos buscando la forma. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión? Y me vino a la mente este versículo y le dije: pastor, tiene que comenzar con nosotros. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pastor, ¿qué crees? ¿Cuáles son tus convicciones doctrinales? ¿Qué es lo que le estás enseñando al pueblo? ¿Estás viviendo para avivar ese don que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado un tesoro que es capaz de salvar almas. Y es un mensaje. Ese mensaje del evangelio. Dios nos ha llamado a los pastores maestros a preservarlo, a cuidarlo, a cuidarnos de entenderlo, de poder discernirlo correctamente, porque en la medida que lo hagamos y lo entendamos y nos paremos en ello, estamos parados en nuestra salvación. Y en la medida que lo enseñemos a un pueblo, estamos diseminando una palabra de verdad que puede traer salvación a un alma, que puede levantar a una persona sobre la mente de Dios, o puede también hundir a muchos en perdición y en ruina espiritual. Hermanos, cuando nos apartamos de este entendimiento, las opciones son varias y la hemos visto. Por un lado tenemos aquellos que al no tener y al no estar apasionados por el contenido doctrinal de la palabra, caen solamente en formas litúrgicas. Y ustedes ven iglesias frías. Una iglesia es fría, pueblo, no porque cante coritos o himnos. Una iglesia es fría no porque cante de pie o sentado. Una iglesia es fría no porque ore con las manos levantadas, de rodillas o sentado. Una iglesia es fría cuando no está apasionada por la enseñanza de su palabra y el vivir de acuerdo a ella. La palabra de Dios trae avivamiento. Pues muchas iglesias se han ido a formas litúrgicas de adoración, ¿verdad? Donde la forma es lo que importa. Un mensaje de 15 minutos, porque las personas no se pueden mantener mucho, ¿verdad? Su atención, y después ya que salgan. O quizás unirnos también en acciones sociales, en justicia social,
en llamados a hacer cosas en la comunidad. Allí está la iglesia liberal llamada evangélica de hoy. Tenemos otro error de la iglesia evangélica de hoy, el carismatismo, donde las personas dicen: yo quiero ir a la iglesia y voy a ir ahí porque Dios va a ministrarme una unción especial. Y yo voy entonces a ver ángeles volando. Y yo voy entonces a caerme, a emborracharme en el espíritu y a empezar a balbucear ciertas cosas. Y así voy a sentir la presencia de Dios. Qué bueno sentir la presencia de Dios. Hay gran caos y confusión en estos círculos hoy, donde falsos maestros están robando el dinero al pueblo, porque el pueblo está borracho en el espíritu. Borracho en el espíritu, siguiendo mensajes carnales, no de la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Déjenme enseñarles otra palabra, aquí en 2 de Timoteo ahora, capítulo 3, comenzando en el 14. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, comenzando en el 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién había enseñado a Timoteo? Las escrituras del Antiguo Testamento se la había enseñado su abuela y su madre. Y el Evangelio y la revelación de Cristo había sido, ¿verdad?, de una manera poderosa, afianzada en su vida por el mismo apóstol Pablo. Tú persiste en lo que has aprendido. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Necesitamos padres que sepan instruir a sus hijos en las sagradas escrituras. Que les podamos decir el día de mañana: persiste en lo que has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mira, ellas te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba luchando contra los judaizantes, contra aquellos que querían añadir a la salvación solo por la fe, solo en Cristo, solo por gracia, las obras de los hombres. Aquellos que decían: no, creer en Cristo solo no es suficiente. Hay que añadir nuestra obediencia bajo la ley. Hay que circuncidarse. Hay que mantenernos en los ritos y en las fiestas de la ley. Hay que hacer para poder ser salvo y ser justificado. El creer en Cristo no es suficiente. Y el apóstol Pablo les recuerda a Timoteo: persiste en aquella enseñanza de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo Pablo aquí: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil. ¿Qué es útil? La escritura. Después vamos a ver que Dios, no nos va a dar tiempo hoy, ya vamos a comenzar a concluir, pero en domingo próximo vamos a ver que Dios ha puesto una posición en la iglesia, que es la de los pastores maestros. Y esta posición es relevante en la iglesia, importante, en la medida que ella declare fielmente el consejo de Dios a su pueblo. A eso Dios nos ha llamado, porque es la escritura la que es útil. ¿Para qué? Dice: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O a veces los pastores, como tienen que regañar, y eso es algo que hay que hacer a veces, exhortar, ¿verdad? Pero pueblo, si el púlpito es fuerte en la escritura, la escritura va a hacer mucho de ese trabajo en vuestros corazones y en vuestras almas. La escritura va a ganar las mentes, las conciencias de los hombres. La enseñanza de la escritura va a ganar tu corazón. Va a ganar tu alianza para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No para la alianza de un hombre. No, porque yo soy papá. Y a papá hay que hacerle caso. ¿De quién es tu unción? No, mi unción es de tal, de fulano de tal. Hermano, esto es doctrina hoy. Doctrina hoy en ciertos círculos religiosos.
Yo soy de fulano, yo soy de papá. Este fue de esa unción. Cuidado que no pierdas la unción. Hermanos, la palabra dice que la Escritura, mi posición es importante en la iglesia y mi llamado, como vamos a ver después, la de los pastores maestros, en la medida que nosotros seamos fieles a esa exposición del consejo de Dios, a la sana doctrina, a la forma verdadera de las palabras del Señor. Y ustedes son llamados a discernirlas, a llenarse de ella, a meditar en ella, a escudriñarlas. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? No es sin pecado. Quiere decir maduro. Lo que Pablo decía ya, que no seamos niños, quiere decir maduro. Que el hombre de Dios sea maduro. Capaz de entender la mente de Dios. Capaz de escuchar el consejo de Dios y separarlo. Cuando ve error, decir error. Eso es error, aquí está la verdad. Y al poder hacer eso, poder entonces saber la buena comida dónde está. A mí me gusta mucho comer, a ustedes también. En realidad ya yo creo que debemos salir a comer. Pero yo sé dónde está la buena comida. Y la buena comida espiritual está en esta palabra. En esta palabra bien entendida, bien conectada. En esta línea de pensamiento, en estas escrituras que el Señor dijo, mi palabra no puede ser quebrantada. Ella es útil para enseñarnos, para corregirnos. Porque esta misma palabra nos enseña, estoy haciendo mal. Ah, Señor, me salí aquí de tu voluntad para mi vida. Ah, Señor, entiendo. Cuando alguien viene, un pastor, maestro o alguien o un hermano a exhortarte, enseguida tú dices, el hermano me está diciendo algo, déjame pensar. Déjame analizarlo a la luz de las Escrituras, porque de donde quiera que venga, si yo tengo que hacer corrección, yo me someto ¿a qué? A su palabra. Estoy mal, he fallado en algo, su palabra me ayuda ¿a qué? A corregir y me instruye. Me instruye, es mi alimento. Te pregunto, pueblo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí es donde están las obras. A través de la doctrina verdaderamente entendida, comprendida, recibida, implantada en nuestro corazón, vamos a poder obrar como le agrada a Dios. Pueblo, te pregunto, ¿meditas tú en la palabra del Señor? ¿Lees tú esta palabra? Si no la puedes leer, hoy hay casetes de la Biblia, CDs de la Biblia. Te acuestas tú, quizás no porque te duermes, ¿verdad? Ten cuidado. Te sientas tú quizás un tiempo a escuchar la lectura de su palabra. Tienes tú libros que apoyan el mensaje de la palabra. Estamos viendo los libros de Nancy Lee Dumas. Hermano, es palabra pura. Es consejo de Dios de principio a fin. Yo sé que hemos tenido a veces el pensamiento, no podemos leer más ningún libro. No, pueblo, lee la palabra y sigue leyendo. Sigue escudriñando, porque hay muchos que nos han precedido, que han cogido esa palabra y han sacado buenas enseñanzas de ella. Y nos han traído temas diferentes acerca de esa palabra. Pero para poder discernir el libro, tienes que ¿qué? Que conocer el libro con L mayúscula. Una vez que disciernas este libro, puedes tomar los demás y decir, este es bueno, este es basura. Yo tengo allí un saco de libros basura. Lo tengo ahí para recordarme que son basura. Y también añado a esa colección. Es el cesto mío de basura en literatura. Yo leyera cualquier libro, pero hay libros que son basura. Hay libros que lo que van a hacer es corromper tu mente, engañarte,
confundir, oscurecer tu pensamiento. Por eso, cuando somos entrenados en la palabra, entonces podemos discernir otras literaturas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Pregunta: ¿estás tu pueblo creciendo en el conocimiento de Dios en tu vida? Yo sé que vivimos vidas muy apuradas. Yo lo sé. Yo sé que vivimos vidas y estamos muy cansados, ¿verdad? Pero yo me pregunto si en vez de un tiempo quizás para la novela o para otros hobbies o entretenimientos, no hay en tu corazón y en tu vida un espacio primero como prioridad para leer esa palabra. Yo me pregunto si cuando nosotros nos reunimos y vamos a ver en la palabra que Dios nos ha dado el ministerio de los pastores maestros. Lo vamos a ver ahí. Pablo lo pone de una manera muy importante en este pasaje. ¿Y cuál es ese ministerio? Para que cuando se abren las puertas de la iglesia, usted esté presente. ¿Haciendo qué? Recibiendo esa palabra, chequeándola en su casa, comparando, creciendo en el entendimiento, en el conocimiento de nuestro Dios para poder llegar a la unidad de la fe. Continuaremos en este estudio el próximo domingo. Hay muchas cosas importantes que mi corazón está deseoso de compartir con ustedes. Vamos a orar. Oh amante Padre, te doy gracias por este tiempo donde hemos podido separar estos 45 minutos para este plato fuerte que es tu palabra. Señor, qué bueno fue saludarnos, qué bueno fue cantar, qué bueno fue orar. Pero Padre, que podamos decir todo eso en preparación para recibir el pan de tu palabra. Ayúdenos a atesorarlas en nuestros corazones. Ayúdenos a que Cristo sea siempre comunicado a través de ella. El mensaje de gracia a través de la fe. Yo te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana, Padre, hoy ha oído un mensaje rico en muchas enseñanzas, pero si hay alguien aquí quizás nuevo, Padre, que quizás no está familiarizado con las enseñanzas de tu palabra y con la iglesia verdadera, Señor, que pueda escuchar hoy el llamado del evangelio. Escucha, alma, Cristo te llama de esta manera. Dios amó a este mundo, que envió a su Hijo a morir por pecadores como tú y como yo, porque nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, merecíamos condenación eterna. Si mueres y vas a la presencia de Dios bajo la carga de tus pecados, la palabra de Dios dice que la ira de Dios estará sobre ti. Pero pecador, Dios ha hecho un camino en Cristo Jesús para salvar a un pueblo. Y es su muerte en la cruz, la muerte que nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Él sufrió esa muerte y murió por nuestros pecados y resucitó para que todo aquel que ahora lo mira con fe y dice: yo soy ese pecador, yo te necesito, oh Dios, yo he quebrantado tu ley, yo siento pesar por mis pecados, yo he sido aquel que ha estado en rebeldía contra ti, Dios, creador, sustentador de todas las cosas, y Dios también salvador. ¿Qué tienes que hacer, oh pecador? Corre a Jesús, corre a esa cruz hoy, cree en Él. Dice la palabra: cree en el Señor, arrepiéntete de tus pecados, dile a Él que te salve a través de su obra en la cruz. Y dice esa palabra que a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, Él les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú hoy crees, te arrepientes y vas a los pies de Jesús a través de la fe en Él que murió para salvar a pecadores por su sangre, Él dice: el que cree en mí,
de su interior correrán ríos de agua viva. Es mi deseo, alma, que puedas salir hoy de aquí con esa fuente implantada en ti de perdón, de vida, de salud eterna en Cristo Jesús. Y a Él le damos la honra y la gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.